Eh, sí, les comentaba, es importante que vean las clases cuando no han asistido para que puedan ir al tanto, porque la clase pasada, bueno, vimos varios, la introducción y los conceptos importantes que de ahí pues son necesario ver esa clase y necesarios entender bien esos conceptos para poder ir avanzando, pero también para la primera tarea que ya la debieron haber entregado, que era hasta el día de ayer, la infografía. No sé si pudieron entregarla, cómo van con eso. No, yo justo me metí a la plataforma hoy en la tarde, Ujú. y me di cuenta de que ya iba retrasado en esa. Ok, bueno, pues entrégala cuanto antes, ves la clase y los conceptos que vienen ahí, de ahí mismo puedes desarrollar tu trabajo. Ujú. No sé si tengas Ajá. alguna pregunta, alguna duda. No, por el momento no. Entonces, tú trabajas como consejero, me Sí, decías, en el Estado de México. ajá. Ok. ¿Y ya tomaste el diplomado de consejería aquí en IBES o no? Sí, hace tiempo lo tomé. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenido. Y Gracias. también veo ahí a Carla, que tampoco tenía el gusto de conocerla. ¿Te puedes presentar, Carla? Ya estuve la clase pasada, profesora. Ah, sí, ok, sí, ya recuerdo. Y Aranza también estuvo la pasada, y bueno, Paulina que ha estado desde el inicio. Ok, y bueno, Carla, ¿cómo vas tú con tu infografía? ¿Pudiste ver clase? Porque me acuerdo que me dijiste que la pasada que todavía no la veías, ¿no? La primera, donde viene como todo el encuadre de la... Disculpe, se trabó. ¿A quién le está preguntando? Ok, perdón. Sí, le preguntaba a Carla que si ya pudo ver la primera clase. Y Sí, bueno, a ti sí, ya hecho, Aranza. ya entregué la tarea también, profesora. Ok, perfecto. Aranza y Paulina, ¿cómo van? Hola, profesora, buenas noches. Perdón si Hola, hola. apago un poquito mi cámara, lo que pasa es que tengo a mi hijo muy enfermo, entonces estoy un poquito movida. Pero bien, afortunadamente sí alcancé justamente a entregar la tarea el día de ayer. La verdad es que me gustó mucho el resultado, ¿no? Respecto a imágenes y así, pero no sé, ¿no? De información se me complicó un poquito porque era como muy poquita información debido a que era como más imágenes y así, pero Ujú, sí me ayudaron igual bastante como los tutoriales y, ok, y pues sí la alcancé a entregar. perfecto. Sí, justo ese es el reto de la infografía, ¿no? Que como sintetizar la información como en palabras clave, no poner como grandes extensiones de redacción, sino más esquemático, más imágenes. Entonces, tiene su encanto y su reto, ¿no? Y tú, Aranza, Yo ya la envié, pues la verdad batallé poquito porque pues no sabía cómo iniciarla, ¿no? Pero ahí con los videos de apoyo, pues me apoyé poquito y ya la mandé. Nada más, tenía yo la duda de que la infografía si tenía conclusión o no tenía conclusión, pero bueno, creo que le lo que mandé no mensaje, tiene- ¿verdad? Y ahí me contestó que no era necesario, entonces yo ya la envié, ¿sí? ok. Sí, lo importante, lo que yo califico, pues es la infografía en sí, ¿no? Es cómo ustedes ahí organizan la información con imágenes, esquemático y obviamente con la portada institucional, el formato que les piden. Y viene ahí al final una hoja de conclusiones. Eso es opcional, ¿no? Si ustedes lo creen necesario, si algo eh, falta incluir en el trabajo, pueden ponerlo ahí, pero no como tal, no les voy a restar puntos, vaya, si no está la conclusión.
puedes decirles, pero no letras, ¿ok? Entonces, bueno, ¿tienen dudas con respecto a la clase anterior? ¿Quedaron claros los conceptos? ¿Cómo, cómo se sienten? ¿Sienten que vamos bien? ¿Hay por ahí alguna pregunta, alguna situación que quieran que reafirmemos o que algún concepto que no haya quedado claro? A mí me surgió una duda. Ujú. En este sentido de género, quiere decir que aparte de hombre y mujer, ¿Quiere decir que qué? que vienen más géneros aparte de hombre y mujer. Sí, Ok. Porque sí esto traté todavía no como, lo vemos, pero sí, ah, ok. ¿no? Lo que vimos realmente es como qué es el género, ¿no? Cómo se forma el género, entender que es algo cultural, pero sí, hay diferentes géneros y diferentes, que son las identidades de género, y también, bueno, vamos a hablar de las preferencias y demás. Ujú. Entonces, bueno, espero que ahí se vaya aclarando poco a poco en el camino, ¿vale? Bueno, entonces, al ratito que lleguemos a esos conceptos, lo abordamos, Paulina. Ahorita vamos a iniciar les voy a presentar un pequeño video que explica un poquito, para que quede un poquito más claro lo del patriarcado. Entonces, se los voy a compartir y ya vamos con la presentación, ¿ok? Este video es presentado por Ahí ya se ve, el Taxi Day es este 18 se ve de y se marzo escucha. y te ofrece ingresar Sí se ve y sí se escucha, profesora. Ah, ok, perfecto. a todos sus cursos completamente. Así que hoy responderemos A ver, desde aquí. y suele estar rodeado de... Ve la información al final para que nunca pares de aprender. Con frecuencia oímos el término patriarcado y suele estar rodeado de controversia. ¿Es natural o se construyó históricamente? Hay quien argumenta que el patriarcado, si acaso existió, ya fue superado en buena parte del mundo. Así que hoy responderemos, ¿existe el patriarcado? Aunque hay varias definiciones del término, hablamos de patriarcado cuando en una organización social son los hombres quienes ejercen la autoridad, mientras que las mujeres se encuentran subordinadas. Esto se manifiesta no solo en las leyes, sino en las ideas, costumbres y sobre todo en las prácticas sociales. ¿Cómo surgió? Se ha argumentado que dos factores de tipo biológico pudieron facilitar la institución de los sistemas patriarcales. El primero es la capacidad de las mujeres de gestar nuevas vidas. Esto se usaría para vincularlas con las actividades reproductivas y de cuidado a los demás. En segundo lugar, la mayor fuerza física promedio de los hombres, lo que les daría más medios para imponer su voluntad e incluso usar a las mujeres como propiedad. Estas ventajas les habrían permitido a los hombres tener el control y producir narrativas, primero mitológicas, luego legales y después hasta pseudocientíficas, que hicieran ver a lo masculino como superior y naturalmente destinado a imponerse por sobre lo femenino. Y aunque la dominación se mitigara ofreciendo manutención o protección, seguía siendo una relación de opresión. Hubo dos culturas que forjaron el patriarcado que ha definido la historia occidental. Una es la griega, en la que el epítome de lo noble, lo racional y lo fuerte era lo masculino, y las mujeres se consideraban seres humanos incompletos que ni siquiera podían ser ciudadanas. Sus roles se limitaban a ser esposas y madres o bien trabajadoras sexuales. La otra cultura fue la hebrea,
que es de donde viene el término patriarca. Los patriarcas eran los hombres mayores a quienes se les reconocía su sabiduría y se les debía el mayor respeto y sumisión, mientras que las mujeres se consideraban buenas y tenían las cualidades del silencio, la castidad y la obediencia. De esa manera, la organización patriarcal ha sido la más notoria durante los últimos miles de años. Aunque con diferentes intensidades y matices, lo común ha sido que solo los hombres tengan acceso a la educación y las mujeres no tengan derecho a tener bienes ni a votar, y mucho menos a ocupar puestos importantes. Bueno, dirás, pero eso ya se dejó atrás. A reserva de algunos países, ahora las mujeres tienen derecho a votar, a tener propiedades, a la educación y hasta ocupan puestos importantes en las empresas y el gobierno. El patriarcado ya no existe. Pues sí, las luchas feministas han logrado avances importantes, pero miles de años de historia y cultura no se borran tan fácilmente. Y es que las prácticas sociales no se reducen a lo legal. Veamos cómo las ideas patriarcales siguen lastrando principalmente a las mujeres con este ejemplo. Imagínate a Helen. Es una niña de 7 años que tiene derecho a la educación, pero debe ir a la escuela usando falda. No puede jugar a tantas cosas como su hermano Manuel y siempre se tiene que estar cuidando de que los niños no la molesten. Ahora Elena tiene 12 años. Se supone que tiene las mismas oportunidades que Manuel, pero mientras él dedica su tiempo libre a jugar, leer o hacer experimentos, ella tiene la obligación de ayudar a su mamá en las tareas domésticas. A los 16 años, Manuel puede andar por casi cualquier lugar a cualquier hora del día. Elena también tiene derecho al uso y disfrute del espacio público, pero sabe que por ser mujer hay más peligro de que alguien la acose o la violente. A los 19 años, ambos estudian la carrera que eligieron, pero Manuel no tiene que preocuparse de cosas como las que le pasan a Elena. Ella decidió estudiar ingeniería y algunos maestros la desaniman y le dicen que mejor se case o estudie algo de mujeres. Otros profesores la acosan y algunos de sus compañeros, la mayoría hombres, tienden a despreciar. A los 25 años, Elena tiene dificultades para encontrar trabajo. No confían en una ingeniera mujer y cuando lo encuentra, le dan un puesto menor y le pagan menos que a sus compañeros hombres. A los 29 años, Elena forma una familia y tiene que seguir trabajando. Aunque su pareja la ayuda en casa, cae sobre ella la responsabilidad de criar a su hijo, hacer de comer y tener la casa limpia. Termina el día agotada. Como ves, son muchos los obstáculos que las mujeres tienen que superar para lograr las mismas cosas que sus contrapartes masculinas. Según las estadísticas, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. La gran mayoría de agresiones sexuales las sufren mujeres y es muy común que los hombres se sientan con derecho de agredir a ellas.
Creo que se trabó el video, profesora. Todos los casos. ¿Todavía? Sobre todo, no debería ser la base para justificar una supuesta superioridad. Incluso nuestra biología ¿Se es ve o no se ve? flexible. Nuestros Ya, cuerpos responden al es que ejercicio. estaba trabado. Por ejemplo, nuestras Ok. similitudes son Ya se volvió a trabar. flexibles. Nuestros Ahí ya. cuerpos responden al ejercicio y la alimentación, por Ya se ejemplo. ve. Las similitudes son mayores que nuestras diferencias. El sistema patriarcal no está basado en la biología, sino en una etapa primitiva de la historia humana que deberíamos superar porque es injusta y pone en riesgo a los seres humanos y al medio ambiente. En la historia de la humanidad ha habido formas de organización social diferentes, más igualitarias y en algunas comunidades actuales también. Eso significa que el sistema se puede cambiar y de hecho, si comparas la actualidad con cómo vivían tus abuelos, verás que la sociedad sí se ha estado transformando, pero aún falta mucho por hacer. ¿Cómo lo lograremos? En primer lugar, no hay que permitir las violencias y protestar en su contra cuando sea necesario. También apoyar acciones políticas en favor de la equidad y sobre todo ser capaces de imaginar e inventar otras formas más igualitarias de relacionarnos y emprender procesos de transformación personal y colectiva, especialmente nosotros los hombres. Además de compartir las tareas de cuidado y domésticas y manifestar responsabilidad emocional, ¿no nos quitaría un peso de encima dejar de tener el rol obligatorio de ser el proveedor? El que toma todas las decisiones, el que se aguanta sus emociones y que siempre tiene que demostrar dominancia. ¿No sería genial ver a las mujeres como compañeras, socias, amigas, como iguales? Esa sería una sociedad menos violencia y mayor armonía. Curiosamente, los programas de Flaxi incluyen un Ok, listo. Supongo que es algo del internet o no sé por qué se trababa, pero espero que sí lo hayan visto, pues la mayor parte que les haya quedado claro. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les pareció el videíto? Aranza. Pues yo creo que es una realidad que pues ya estamos en un tiempo un poco más moderno, ¿no? O sea, la verdad es que sí hemos evolucionado mucho en esta parte del género de la mujer, ¿no? O sea, sí hemos evolucionado mucho en que a lo mejor ahorita, ya en este tiempo, ya tenemos como que la oportunidad de a lo mejor pues, competir, por así decirlo, con lo que también el hombre hace, ¿no? O sea, ahorita ya no es como que te paguen menos, que a un hombre, no, no, o sea, ahorita ya te contratan o hasta incluso ahorita ya es como que, si eres mujer y sabes, a lo mejor si eres ingeniera, ya es como que se te da un poco de más de respeto o de plusvalía, ¿no? Como mujer. Y también, bueno, yo me he checado mucho, yo tengo un niño de 5 años, yo me he checado mucho que ha cambiado mucho esta parte de lugar de no valorar a las mujeres, sino que una mujer vale más cuando tiene hijos, se dedica a trabajar, mantiene una casa. O sea, cuando una mujer es independiente, ahora en la actualidad vale más que si solamente lavara la ropa o estuviera detrás de un hombre, ¿no? Igual sí comparto la idea de que, pues ya ve que por ahí se dice mucho que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí comparto la idea de que a lo mejor en formación de un hijo,
o en formación de, no sé, de que te cases de una unión, sí puedas ayudar a tu pareja a que crezca dentro de la mujer, ¿no? Porque yo siento que la mujer sí está muy, como que muy empoderada y sí está muy revolucionada a como estaba antes, ¿no? O sea, yo sí creo que ahorita ya estamos en un concepto completamente diferente y la verdad, pues, eso del patriarcado, yo siento que ya es algo que se manejó hace bastante tiempo, ¿no? Ahorita ya en la actualidad ya no se usa. Yo creo que más bien lo que se usa mucho ahorita es como que el maltrato emocional, el maltrato físico de las parejas, ¿no? Como que eso se ha aumentado así mucho, muchísimo en este tiempo, de que ahora tienes un novio, ni lo conoces ni nada, y al cierto tiempo te grita, te golpea, o sea, yo siento que más bien está muy, muy, normalizado eso de que está bien gritar, de que está bien pegar para las mujeres, ¿no? Porque viene a lo mejor de ese tiempo ahora, ¿no? Pero yo creo que en cuestiones de trabajo o así, pues, de reconocimiento o empoderamiento de la mujer sí hemos evolucionado. Yo siento que sí seguimos un poquito atrás con eso del maltrato, o sea, o que permitimos que los hombres nos maltraten, pues. Ok, sí, muchas gracias, Aranza. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? O pasamos a la presentación. Aquí es importante, ¿por qué es tan importante enfatizar estos conceptos y este tema del patriarcado? Que sí, efectivamente, como dice su compañera, pues claro que ha cambiado, ¿no? Afortunadamente, la situación no es la misma. Sin embargo, sí, todavía es lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Todavía hay, perdón, es que estoy viendo aquí. ¿Ya se ve la presentación? Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, sí. De que si existe o no existe el patriarcado. Por supuesto que han cambiado las cosas y no podemos hablar de que es la misma situación que se vive hace 30, 50, 100 años, ¿verdad? Y además esos cambios que han habido, pues han sido a través también de la lucha, ¿no? De una lucha constante de las feministas, sobre todo, eh, que han reclamado derechos, que han reclamado mayor presencia en ciertos espacios, ¿no? O sea, es algo que como mujeres hemos ido conquistando y está bien porque así tiene que ser, ¿no? No es un lugar que alguien nos tenga que dar, sino que nosotras tenemos que conquistar y ganar, por supuesto. Pero sí es importante tener todos estos conceptos muy claros, aunque hayan ido cambiando, porque justamente observan muchas consecuencias de ese sistema patriarcal, ¿no? Que es esto que menciona Aranza, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Y que lo vemos en que somos de los países donde hay más feminicidios. Y ese es el síntoma más grave del machismo que prevalece de alguna manera, ¿no? Y de ese sistema patriarcal, porque pues no, es un indicativo muy grave, ¿no? No es cualquier cosa hablar de feminicidios. Entonces, para poder violencia de género hay que entender de dónde viene, ¿no? Y de ahí la importancia de todos estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la unidad 2. Y bueno, esta unidad se llama Introducción a la Violencia de Género. Vamos a ver definición y conceptos clave, tipos y formas de violencia de género, estadísticas y prevalencia, impacto en la sociedad, identificación de signos y síntomas de la violencia de género, el ciclo de la violencia, las barreras para identificar la violencia de género y el marco de la violencia de género. Estos van a ser los temas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, bueno, definición y conceptos clave. ¿Quién quiere empezar a leer? Yo los pongo a leer para que sea un poquito más dinámico y que no nada más me
estén escuchando a mí, ¿no? Pero, ¿quién quiere leer esta diapositiva? Yo empiezo. Adelante. Definición y conceptos clave. Dice, la violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o género. Este tipo de violencia que impacta la identidad y el bienestar de la persona afectada se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. Ok, ¿eso queda claro? Es importante entender, es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona, ¿sí? Aunque hablamos aquí de estas relaciones de dominio, de los hombres sobre las mujeres, porque estamos en un sistema patriarcal y porque así ha sido históricamente, no significa que los hombres no puedan sufrir violencia de género. Y hablamos de violencia de género cuando tiene que ver con su orientación, con su identidad, con su sexo o con su género. ¿Sí? Y aquí es importante identificar, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso para que quede claro qué es lo que preguntaba Paulina, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de orientación de género? ¿Quién me dice? Puede ser como hacia qué género te sientes más identificado. No, ¿hacia qué género te sientes atraído o con el género que te vas a relacionar sexoafectivamente? O sea, si a ti te gustan los hombres, si a ti te gustan las mujeres, si a ti te gustan los trans o las trans o los transvestis o quien sea que a ti te guste, el género que a ti te guste, que a ti te atrae para relacionarte sexoafectivamente, eso tiene que ver con la preferencia. O sea, si hablamos de preferencia, entonces hablamos de hacia dónde sentimos esa atracción. De preferencia o de orientación, ¿sí? ¿Sí va quedando claro? Sí, Entonces, por ejemplo, si hablamos de heterosexuales, estamos hablando de orientación sexual. ¿Por qué? Porque a los heterosexuales nos atrae el sexo contrario. Si hablamos de homosexuales, es cuando nos atrae el mismo sexo. Yo, mujer, me interesa relacionarme con una mujer. Si hablamos de bisexualidad, es cuando puedo relacionarme con los otros dos sexos, ¿no? Hombre o mujer. Pero también existen, bueno, ya hay otras orientaciones, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de el pansexualismo, ¿han escuchado del pansexualismo? Es como que no tiene ninguna preferencia. Cualquier género, me puedo relacionar con cualquier género. O cuando hablamos de la asexualidad, que es que no siento atracción sexual, ni por hombres, ni por mujeres, por nada. Bueno, además, obviamente, tenemos ciertas filias, ¿no? Existen las filias, si han escuchado, ¿no? Como personas que les gusta tener sexo con los animales o con los cadáveres, pero eso ya no tiene que ver con una orientación de género, porque ya no estamos hablando de género hombre o mujer, ¿no? O sea, sí son diferentes orientaciones y igualmente válidas según la filia que cada quien o las filias que tenga uno, pero digamos que se consideran como trastornos.
Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos a eso. Y cuando hablamos de identidad sexual, ahí sí es con qué género me identifico. ¿Qué tipos de identidad sexual existen? Sabemos la clasificación binaria, que pues es obviamente la más conocida, es hombre-mujer, ¿no? Pero resulta que también podemos escuchar que hay cisgénero. Cuando hablamos de cisgénero, me identifico con el género que corresponde a mi sexo. O sea, nací hembra y me siento mujer. Entonces soy mujer cisgénero. Y transgénero nací mujer, pero me identifico con el género hombre. Ujú. Entonces soy transexual, porque voy a transitar de ser mujer a ser hombre. Pero ahí es con qué me identifico, independientemente de el género que a mí pueda resultarme atractivo. ¿Sí va quedando claro? Más o menos. Pregunten todo lo que quieran preguntar, ¿eh? Pues ahora yo tengo una pregunta. Entonces, la identidad depende de la construcción social. No se habla, o sea, no se refiere a una orientación sexual, sino a una identificación, depende al entorno, la sociedad, a lo que yo vi, y ese es pues sí, me identifico sobre la estructura, sobre, bueno, la construcción social, a eso, bueno, así como que lo entendí. Sí está más relacionado con la construcción social, puesto que no está ligado al sexo, sino justamente al género, y el género ya vimos que es algo que se construye socialmente. Entonces, ¿con qué me identifico yo? Con quién o quiénes me identifico yo? Pues va a depender de muchos factores, ¿no? Puede haber una parte biológica, puede haber una parte familiar, educativa, social, o sea, hay como muchos factores ahí que intervienen, pero sí, tiene que ver con esas identificaciones que yo voy a ir tomando de mi entorno, ¿no? Y que yo digo, pues a mí me dijeron que soy mujer, pero yo me siento como un hombre. Y entonces, por lo tanto, soy transexual y me identifico con el género masculino. Sí, Paulina. Entonces, esta parte de la identidad sexual se refiere como tal a cómo me identifico yo, pero no tiene nada que ver con los gustos que tengo yo. Exactamente. Con tus preferencias, no. ¿Por qué? Porque te repito, tú puedes ser mujer y decir, me identifico con el género mujer, o sea, soy mujer cisgénero y me gustan los hombres, o me gustan las mujeres, o me gustan los dos, o me gustan los trans o las trans. Ya tus gustos, tus preferencias sexuales es otra cosa. Primero es la identidad, que es con qué me identifico, con qué género me identifico. Y lo mismo, puedes ser mujer de nacimiento o hembra, pero a lo mejor tú te identificas con los hombres y entonces eh, te vas convirtiendo o vas transitando a ser un hombre transexual, y eso no tiene que ver con que ahora te van a gustar las mujeres y antes te gustaban los hombres, o sea, no. Pueden seguirte gustando hombres o pueden seguirte gustando mujeres o los dos, es lo mismo. Pero una cosa tiene que ver con el género al que yo me identifico y otra con el género al que yo me siento atraído. Ujú. Entonces, ¿sí va quedando más claro? Sí, entonces los transgéneros serían que cambian como de sexo. Ujú.
de género realmente, ¿no? Por eso hablamos transgénero y transexual. Digo, ahí es como complicado porque se supone que ya cuando hay una operación, ¿no? De los órganos genitales, pues ya puedes decir que eres transexual y entonces ya cambiaste de sexo, ¿no? Pero cuando únicamente tú dices, yo me considero hombre y a lo mejor te pones hormonas y cambias tu forma de vestir y a lo mejor empiezas a, no sé, desarrollar mucho músculo, o sea, quieres, te identificas, te sientes y quieres ser un hombre y empiezas a tener como ciertas actitudes e incluso tratamientos como hormonales y así, pues eres transgénero, ¿no? No has cambiado tu sexo como tal, pero sí ya te identificas con un hombre, ¿no? Tú, si te preguntan cuál es tu género, puedes decir, soy hombre. Entonces, transexual se refiere directamente a cuando cambias de sexo. Sí, cuando Ok. ya hay una intervención quirúrgica. Ok. Ujú. Entonces, bueno, regresando al tema de la violencia, decimos a cualquier persona que se le discrimine, que se le agreda, que se le maltrate por una situación de su identidad, de su orientación, de sexo o género, hablamos de violencia de género. O sea, por ejemplo, si a un niño lo golpean, sus compañeros le hacen bullying y lo golpean porque es muy amanerado, es violencia de género. Si a un transexual lo asesinan, es violencia de género. Si a una mujer, por ser mujer, la golpean, es violencia de género. Pero también si la maltratan o la violentan por ser lesbiana, también es violencia de género. ¿Sí? Entonces existen muchos tipos de violencia de género y cualquier persona puede ejercerlo o puede ser víctima o superviviente de violencia. Ujú. Entonces, bueno, la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres. No, ¿por qué aquí sí digo contra las mujeres? Porque así lo define la ONU. Ujú. Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Ya dijimos que la violencia de género no es únicamente hacia las mujeres. Sin embargo, perdón, denme un minuto. Se oye mucho ruido, ¿verdad? Perdón, ya. Entonces, ¿por qué aquí habla de mujeres? Porque así lo define la ONU. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se ha puesto mucho énfasis en la violencia hacia las mujeres, que ha sido identificada como violencia de género. Así lo define. Ujú. Me avisan cuando pueda pasar a la siguiente.
¿Listo? Sí, te veía escribiendo. Ok, entonces, sobreviviente de violencia. ¿Quién quiere leer? A ver, yo. Sobreviviente de violencia. Este término se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género. Su significado es similar al de víctima, aunque suele preferirse sobreviviente frente a este último porque implica resiliencia. Ujú, ¿queda claro eso? Antes se usaba más decir víctima de violencia y todavía se sigue utilizando, pero digamos que es más adecuado hablar de sobreviviente porque justamente enfatiza como esta parte de poder salir adelante, poder desarrollar tus habilidades y salirte de ese ciclo de violencia, ¿no? De esa situación en la que te encuentras, que es únicamente una experiencia, no tiene que ser como algo que te defina como persona, ¿no? Y al poner la palabra víctima, pues es como dejarte en total pasividad, ¿no? Como simplemente me pasó y no hay nada que pueda hacer. Ok, listo. ¿Quién quiere leer ahora? Yo, Ok. no es no, sí es sí. Debe otorgarse de manera libre y activa. Una persona que sea menor de edad o que se encuentre bajo la influencia de las drogas o el alcohol no puede dar su consentimiento. El consentimiento es específico y reversible. Ujú. ¿Les queda claro eso? O sea, cuando hablamos de consentimiento, si no hay consentimiento, entonces hay una coacción, entonces hay violencia, ¿ok? ¿Y cómo, en qué condiciones se puede dar el consentimiento? Bueno, en sobriedad y con eh, cierta edad, ¿no? Cierto desarrollo. Un menor de edad no está en condiciones de dar un consentimiento, por ello es un abuso sexual o un abuso físico. Ujú. Y también bajo la influencia de drogas o alcohol, tampoco es válido decir, pues es que tú sí querías, ¿no? Pero estaba alcoholizada o alcoholizado, bueno, entonces no era una situación o no eran las condiciones adecuadas para poder dar el consentimiento. ¿Por qué es específico irreversible? ¿Eso les queda claro? Sí, bueno, reversible se refiere a que puedo cambiar de opinión, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, puedes estar en una situación donde al principio dices sí y después dices no, hasta aquí, ya no quiero. Y es válido. Y específico porque puede ser en situaciones específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Con tu esposo incluso, ¿no? En matrimonios que dicen, todavía hay violaciones en matrimonios, claro que hay violación en matrimonios, si no hay un consentimiento, porque es específico para esa situación, ¿no? No es, pero tú siempre quieres, sí, pero en este momento no. Y debe respetarse. Ujú. Tipos de violencia de género. Eso es muy importante. Física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, obstétrica. ¿Conocen todas? ¿Les queda claro que tienen dudas? Sí, ¿a qué se refiere la patrimonial y la obstétrica?
Ok, la patrimonial, cuando hablamos de patrimonio, o sea, por ejemplo, como la casa es mía, entonces tienes que hacer lo que yo digo, que es similar a la económica, pero se refiere específicamente a un patrimonio. O como, pues sí, yo compré el terreno, ¿no? Entonces, por lo tanto, las órdenes las doy yo, o eso me da derecho a violentarte. Y la obstétrica, pues tiene que ver con eh, todo este periodo de embarazo y parto. Por ejemplo, en los hospitales, no siempre es con la pareja, ¿no? También en los hospitales, a veces los médicos, ¿no? Ejercen cierta violencia obstétrica como el trato que se le da a la mujer en esas condiciones, que a veces llega a ser violento o agresivo o discriminatorio. Y lo mismo en la pareja, ¿no? Bueno, cuando se le maltrata a la mujer porque se embarazó, o es que no te cuidaste, o porque vas a traer otro hijo a la familia, yo no quería, o al revés, ¿no? Que espero que el hijo sea varón, o espero que el hijo no salga como tú, o yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchos tipos de violencia, pero es en ese periodo, embarazo y parto. O durante el parto, ¿no? También, ¿no? Como les decía, el trato de las enfermeras, en general todo el personal. ¿Dudas, preguntas? Pasamos a la siguiente. Modalidades o formas de violencia. O sea, el otro se refiere a los tipos de violencia que se pueden dar en cualquier contexto, pero de diferente tipo, ¿no? O sea, la violencia física se puede dar en la pareja, en la familia, en la calle, etcétera, etcétera. La sexual igual. Y aquí al hablar de modalidades es como que hablamos en qué contexto sucede la violencia. Familiar, institucional, laboral y docente, en la comunidad, violencia feminicida y violencia política. ¿Tienen dudas? ¿Les queda claro? Sí. ¿Ya le puedo cambiar? Estadísticas y prevalencia. ¿Quién quiere leer? Tomás, estás muy callado. Es también. Estadísticas y prevalencia. En promedio, más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia, de acuerdo con datos de la ONU. Según cifras oficiales del INEGI, el 70.1% ha dado algún tipo de violencia en su vida. El 39.9% de esa violencia proviene de su pareja. En los últimos años, las tasas de violencia sexual y familiar han aumentado en la mayoría de los estados de México. De acuerdo con la ONU Mujeres, en México hay de 9 a 10 feminicidios al día. Muchas víctimas de violencia de género no denuncian los casos por miedo, vergüenza, falta de confianza en las autoridades o desconocimiento de los recursos disponibles. Por lo tanto, las cifras reales podrían ser mucho más altas. ¿Conocían estas cifras? ¿Les suenan alarmantes? ¿Qué piensan de estas estadísticas? Pues sí, Sí, son bastante alarmantes, y luego Aranza. porque pues si estamos hablando de un 70%, quiere decir que más de la mitad de las mujeres, mucho más, ¿no? Han experimentado algún tipo de violencia.
¿no? Y decía hace un rato algo mi compañera, de pronto la normalizamos, ¿no? Ujú. De pronto podemos llegar a creer que es normal y que está bien el sufrir cierta violencia, ¿no? Entonces, tal vez eso sea como un factor o un motivo por el cual tal vez no todas denuncien, ¿no? O no todas se abran a explicar qué es lo que sucedió, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí es bastante preocupante porque es muchísimo el porcentaje de la cantidad de mujeres que han sufrido violencia. Sí, y que además va en aumento, ¿no? Contrariamente a lo que pensaríamos, si las cosas van cambiando, ¿por qué tendría que ir en aumento los feminicidios o la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí es muy alarmante. Aranza, ¿querías decir algo? Bueno, habías alzado la mano. Sí, no, pues yo quería decir que sí está muy alarmante eso de que haya, o sea, tantos feminicidios, ¿no? La verdad es que, bueno, hoy en día, para mí, es como que muy complicado el salir a la calle, ¿no? Digo, yo sí, la verdad, sí, tengo como que miedo, o sea, yo nada más veo así como que una calle así medio oscura y, o sea, me da miedo, ¿no? A ir a la tienda, así cuando, como que cuando no hay gente, porque sí es, o sea, sí es algo real, que sí es, sí hay un problema, ¿no? Con esta parte de los feminicidios yo creo que en el mundo, ¿no? O sea, no solamente es en algún lugar, sino que en el mundo, porque se incrementa mucho. Yo creo que la mayor parte de que esto pase es como que el resentimiento o el recelo que existe del hombre hacia la mujer, ¿no? Ujú. Sí, así es, ¿no? Y justamente es donde hay que preguntarnos, bueno, ¿de dónde viene o por qué hay esa resistencia, ¿no? Al cambio. Muchos feminicidios, pues sabemos que es por la expareja, ya no quiero estar contigo, bueno, pues entonces voy y te amenazo y te someto y pues realmente es como eh, un poco pensar que las mujeres son propiedad de los hombres, ¿no? Y que de pronto se sienten con ese derecho. Por supuesto que no es algo general, ¿no? Ni se trata tampoco de, pues sí, de poner en mal al género masculino, no se trata de eso, pero sí de evidenciar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y que, bueno, esa ideología patriarcal o machista es lo que fomenta y no, como sociedad, nos tiene ahí estancados en algo que no está bien, ¿no? Y no nada más para las mujeres, también para los hombres, como ya lo hemos visto. Entonces, bueno, aquí vemos en América Latina, el Caribe, América Latina y el Caribe, ¿no? Son 32 países. Y bueno, es el último año documentado que me parece que, no me acuerdo si es 22 o 23, no le puse aquí. Pero bueno, el único año que está documentado por la ONU de cuántos feminicidios hubieron en ese año. Les repito que no me acuerdo si es del 23 o el 22, pero es uno de esos 2 años y es el último que se documentó. Y aquí vemos cómo México está en segundo lugar, ¿no? Entonces, es una cosa increíble, ¿no? Que ahí nos habla de, pues, la cultura, la sociedad que tenemos, vemos cómo se refleja en estas estadísticas, ¿no? Y es muy triste, imagínense, 976 feminicidios en el año, ¿no? Y, sí, y bueno, Brasil está en 1437 y de ahí ya nos podemos ir los que están en cero, ¿no? San Vicente, Islas Vírgenes, que obviamente además son lugares mucho más chiquitos, por supuesto, ¿no? Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, pero digo, aún así, o sea, comparado con otros países, pues sí estamos como que un poco elevados. Entonces, bueno, impacto de la violencia de género en las víctimas y en la sociedad. ¿Quién quiere leer?
¿Lo leo yo? Bueno, Yo lo órale. leo. ¿Sí? Ok. En las víctimas, daño físico y mental, baja autoestima, aislamiento, impacto en la salud reproductiva y dificultades económicas. Eso, bueno, está muy claro, ¿no? Es el impacto que tiene en la víctima o en la sobreviviente de género. Y en la sociedad, costos económicos, perpetuación de desigualdades de género, o sea, se siguen perpetuando esos roles, y impacto de la salud pública y efecto en la generación futura. Eso lo podemos notar a nivel social. ¿Sí? Y aquí, bueno, vemos esta imagen donde el hombre agrede a la mujer, agrede al niño, y él a su osito de peluche, pero pues lo vemos incluso los niños que agreden a otros niños o a las niñas o a los animales, ¿no? Y entonces estamos perpetuando esa violencia y, y educando así a las nuevas generaciones, ¿no? Al dar ese ejemplo, pues obviamente eso se repite. Ya son las 9. ¿Les parece si les doy un receso? 10 minutitos. Nos vemos a bueno, son 9:04, 9:14. ¿Está bien? Ok. Entonces, Sí, está bien, profesora. muy bien, ahorita los veo. ¿Quién quiere leer la siguiente? Yo, dice, Adelante. identificación de signos y síntomas de la violencia de cambios en el comportamiento o en la personalidad. 2, lesiones inexplicables o frecuentes. 3, Te dejé de escuchar. ¿ya me escuchan? Ya. ¿En cuál? En el segundo, bueno, en el tercero, excusas inconsistentes. 5, con 7, pérdida de interés. 8, cambios en el rendimiento. 9, problemas de salud. 10, Apariencia descuidada. Ujú. ujú. Sí les va quedando claro, o sea, estos son signos que podemos observar a veces en algún conocido, conocida, que está atravesando por una situación de violencia de género y que no lo comunica, pero podemos atender a este tipo de signos. Ujú. El ciclo de violencia. ¿Ya han escuchado hablar del ciclo de violencia? No, yo no. Ok. Bueno, el ciclo de violencia se refiere como a un patrón que suele, cuando en una relación de pareja
generalmente es en relación de pareja, se da esta situación de violencia de género, generalmente esta situación transita por un ciclo, por un patrón que es repetitivo y que tiene diferentes fases. Ujú. Entonces, dice, las personas que trabajan en la atención y recuperación de las víctimas de la violencia de género han identificado el ciclo de la violencia que permite entender e identificar las situaciones en las que se producen los malos tratos y cómo se mantienen en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede con este ciclo, con este patrón, con esta repetición de diferentes situaciones, ¿no? Que tiene diferentes fases, que ahorita las vamos a ver. Que lo que hace el ciclo de violencia es que perpetúa. Muchas veces nos preguntamos por qué una persona que está sufriendo violencia continúa en una relación, ¿no? ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Por qué no pide ayuda? ¿Por qué no hace algo? Bueno, uno de los motivos importantes es este ciclo de violencia, que con las diferentes fases que va transitando, bueno, hay reforzadores para que la persona se quede ahí en esa situación, en esa relación. Ujú. Aquí están las fases o los ciclos, que son tensión, explosión de violencia y o agresión y arrepentimiento o luna de miel. Aquí en la imagen vemos 4, pero viene siendo lo mismo, ¿no? La reconciliación y calma, que es la luna de miel, el momento de tensión y el momento de explosión. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una relación de violencia? ¿Ustedes lo han visto, lo han identificado? Si alguna vez les ha pasado con alguna pareja o si lo han observado con alguna amistad, han identificado, pueden, no, pues sí, como hablar de esas diferentes fases que ustedes han podido observar. Sí, profesora, digo, en lo particular anteriormente, pues creo que fue en la parte de la adolescencia, por ahí así, Ujú, donde más, yo lo presencié, ujú, y sí, creo que es muy recurrente porque, bueno, de lo que sé que como que anhelas volver a esos estados de calma y eso precisamente hace que se vuelva muy adictivo, para que, bueno, dices, bueno, ya se enojó o estoy viviendo esto, pero sé que cuando se calma, pues se porta bien, es amoroso, hay dice ahí hay luna de miel, entonces sí puedo pues darme cuenta de ese tipo de ciclo, ¿no? Y posteriormente con el tiempo, con las personas que he convivido, he tenido la oportunidad de platicar, pues es repetitivo ese patrón de conducta, ¿no? ujú. Tratando de anhelar a que se vuelva a llegar a esos momentos de calma, decía usted, ¿no? El reforzador, ¿qué me da a cambio? Bueno, se portó mal, pero los fines de semana nos lleva a tal ocasión o sea, se refuerza esa conducta porque te dan algo a cambio, ¿no? Yo eso es lo que yo alcanzo Claro. a visualizar. Sí, justamente como este momento de seducción, de amor, de arrepentimiento, y al llegar a ese momento, pues se crea como una situación tanto de culpa como de anhelo, como de, bueno, a lo mejor ya las cosas van a cambiar, ¿no? Ya todo está más bonito. Y después se repite y tanto hay un reforzamiento negativo que le avisa a la víctima que algo está mal, que algo está pasando, pero hay reforzamientos positivos que enganchan en esa relación, ¿no? Y que como bien mencionas, es muy adictivo por esos picos, ¿no? De que estamos muy mal, pero después estamos muy bien. Entonces, como está siempre ese anhelo de regresar a ese momento romántico, pues se queda uno en la relación, ¿no? Y entonces es difícil salir de ese ciclo. ¿Sí les queda claro? Pasamos a la siguiente. Ah, bueno, y esto de tensión y explosión, sí, pues va subiendo de tono, ¿no? O sea, de pronto hay diferencias, pequeñas discusiones, ¿no? Y entonces empieza a subir la tensión y es que no me haces caso,
o es que te la pasas haciendo tal cosa, o es que te pedí que cambiaras en esto y no lo has hecho, o etcétera, etcétera, ¿no? Como ciertas tensiones chiquitas que empiezan a poner la relación en un estado pues un poco angustiante, un poco incómodo, hasta que llegue el momento de la explosión, ¿no? De que es donde ya se da la violencia, ¿no? Que puede ser te agredo verbalmente o aventar cosas o hasta los golpes, o jalones, empujones, etcétera. Entonces, bueno, existen barreras para identificar la violencia de género. Esas barreras pueden ser diversas, como dice aquí, y se presentan en diferentes niveles. Barreras que se presentan en lo individual, en lo interpersonal y en lo comunitario o institucional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay barreras individuales que a mí, tanto como víctima como victimario, no me van a permitir identificar que estoy ejerciendo o que estoy viviendo una situación de violencia. O que van a obstaculizar esa claridad. ¿No? Pero también existen a nivel interpersonal, o sea, en las relaciones entre personas, en lo familiar, en las relaciones de pareja, en las relaciones con amigas, ¿no? O sea, que de pronto no nos permiten identificar. Y también existen a nivel comunitario, social o institucional, ¿no? Como en el trabajo, como en la escuela, como en instancias gubernamentales, donde pues hay ciertos roles, estereotipos, patrones muy generalizados, muy arraigados, que de pronto no nos permiten identificar esas situaciones de violencia. Ujú. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas barreras? ¿Quién quiere leer? Y bueno, me van diciendo si alguna no les queda clara o tienen algún comentario. ¿Quién quiere leer? Yo quiero leer. Adelante. Negociación o minimización Negación. del problema. Negación. Es- Ajá. Ahí va otra vez. Negación o minimización del problema. Estigma y culpa. Falta de conocimiento y sensibilización. Normas culturales y de género. Falta de recursos y accesos a servicios y miedo a represalias. Ujú. Estas son las diferentes barreras que existen, ¿no? Cuando hablamos de negación o minimización del problema, ¿quién me da un ejemplo? Yo. Ahí puede ser, No, ella. ahí puede ser cuando puede ser que normalizamos ciertas conductas o ciertas agresiones. Por ejemplo, si de pronto, no sé, un ejemplo, llega del trabajo y se pone agresivo, ¿y por qué no me serviste de comer? Y shalala, shalala, ¿no? Una justificación o una minimización es, pues es que viene cansado del trabajo, ¿no? O sea, como que no acepto, ahí viene la negación, ¿no? No acepto y no reconozco que está ejerciendo una violencia, ¿no? Y entonces minimizo el problema porque busco responsabilizar a otra cosa externa a que sea a nuestra relación, por así decirlo. Ujú. Sí, exactamente. Y les decía, puede venir de parte de la víctima, o sea, estas barreras se presentan tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, negamos, ay, no, pero yo te quiero mucho, o ay, no, pero es que me quiere mucho. No, es que venía cansado, como dices, ¿no? Pero no, generalmente no es así. No, es que tuvo un mal día. O al revés, ¿no? No, es que yo no soy así contigo, pero es que tú me das motivos, ¿no? O sea, llego y no está la comida lista y yo vengo súper cansado y cómo es posible que no me atiendas como debo, ¿no? Por eso me haces enojar. Entonces, todo ello es minimizar el problema o negarlo. Estigma y culpa. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Dónde podemos observar la culpa y el estigma?
Yo no entiendo a qué se refiere estigma. Sí, una estigmatización es como un estereotipo, ciertas como definiciones, nociones que están muy arraigadas y que ya eso te estigmatiza. Por ejemplo, en este de estigma o culpa puede ser, ¿qué van a decir mis amigas o mi familia si les digo que me están violentando? ¿No? Me van a regañar, van a decir que cómo me dejo, que soy muy tonta. No, mejor me quedo calladita. Entonces, para yo no sentirme débil o con pues con este rechazo, entonces mejor no digo nada, ¿no? Y la culpa igual, ¿no? O sea, me siento culpable porque yo fui la que lo hice enojar o la que provoqué o etcétera. Y por parte de él o la violentadora, bueno, también hay estigma y hay culpa, ¿no? O sea, yo cómo voy a decir que tengo un problema de agresión, ¿cómo me van a ver mis amigos, ¿no? Van a decir que si no soy muy hombre o al revés, ¿no? Si el hombre es violentado, pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me dejo gritonear por mi pareja o que me avienta cosas, que me avienta vasos, yo qué sé? ¿Cómo lo voy a decir, no? Me voy a ver muy mal, poco hombre o yo qué sé, ¿no? Entonces, todos esos estigmas que tienen que ver con los estereotipos de género que vimos al inicio, pues nos dan como una visión sesgada de la realidad, ¿no? Y tendemos a clasificar las situaciones o las personas por, eh, por sus características o sus comportamientos, y entonces eso hace que la gente no se anime a hablar, ¿no? O incluso a reconocer. Entonces, a eso se refiere con estigma y culpa. Falta de conocimiento y sensibilización, bueno, pues es evidente, ¿no? Cuando no tenemos la suficiente información, como todo lo que hemos estado viendo aquí, pues muchas veces no entendemos el problema como realmente está sucediendo o no lo dimensionamos, ¿no? Como es en la realidad. Entonces, la falta de conocimiento siempre va a ser una barrera. ¿Qué tal que yo no conozco los derechos que tengo, por ejemplo? ¿Qué tal que yo desconozco que puedo meter una denuncia? O desconozco que puedo pedir una restricción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la falta de conocimiento, pues sí, siempre va a ser una barrera. Y la falta de sensibilización también, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros observamos, tenemos a una persona cercana que es violentada, mujer o hombre, y en lugar de sensibilizarnos y entender que está pasando por una situación difícil, juzgamos y criticamos como sociedad o como amistades o como familia, pues lo que provocamos es que esto se convierta en una barrera y que la persona ya no hable, ¿no? Porque se va a sentir juzgada, ¿no? Si no tenemos esa sensibilidad de entender que no está ahí porque quiere, que no está ahí porque le falte carácter, sino que, bueno, que está atravesando una situación que requiere todo un apoyo integral, ¿no? Entonces, eso es muy importante, son retos que tenemos pues como sociedad, ¿no? Como individuos y como sociedad. Las normas culturales y de género, evidentemente, que es lo que ya vimos en la primera unidad, ¿no? Todas estas normas de los hombres no lloran, las mujeres son sumisas, las mujeres son más sensibles, las mujeres se dedican al hogar, el hombre tiene que ser agresivo. Todas esas ideas, pues lo único que hacen es perpetuar la violencia. La falta de recursos y acceso a servicios también es otra barrera, ¿no? Alguien que entre menos recursos, tanto económicos como educativos, como una red de apoyo, entre menos recursos tenga, pues más difícil le va a resultar la situación, ¿no? O sea, porque es de dónde se va a agarrar, a quién va a pedir ayuda. No es lo mismo estar en una familia conservadora donde a lo mejor tus papás no van a aceptar un divorcio, por ejemplo, ¿no? Y entonces
pues ni para qué decirles que me está violentando, porque la regañada voy a ser yo, por ejemplo, ¿no? Que eso no es ya lo más común, pero todavía como en ciertas comunidades, pueblos, pues, sigue pasando. El miedo a represalias también, ¿no? Muchas veces las víctimas no piden ayuda porque sienten que va a haber una represalia por parte del violentador. O sea, si lo denuncio, no, me va a ir peor, ¿no? Y si luego ni me hacen caso y al rato que se entere, pues entonces sí me va a dar una golpiza, ¿no? Por ejemplo. Bueno, abordar estas barreras requiere un enfoque integral que incluya la sensibilización, la educación, la promoción de normas de género equitativas, la disponibilidad de recursos y servicios accesibles y la creación de entornos seguros y de apoyo para las sobrevivientes o los sobrevivientes de violencia de género. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Marco legal. Esto, bueno, no vamos a profundizar mucho en ello, pero es para que conozcan en general cuáles son las leyes. Este es el marco legal internacional. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, que fue aprobada por la OEA en 1994 en Brasil. El protocolo facultativo de la CEDAW, que fue adoptado en 1999 y que permite a las mujeres o grupos de mujeres presentar denuncias individuales o colectivas ante dicho comité. Y bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. ¿Sí? No son todas las leyes, pero digamos que son las más importantes. También está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, que es esta la CEDAW, y que es la misma que estaba acá. Bueno, no es la misma, pero de ahí se generó este protocolo facultativo. O sea, primero fue la convención y luego ya hay un protocolo específico. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. Esto es importante conocerlo, aunque sea así de manera muy general, porque también nos permite darnos cuenta que, bueno, estas leyes se fueron implantando sobre todo en los 90s, ¿no? En México, ¿quién quiere leer? Yo. Adelante. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, aprobada en 2007, es la principal normativa nacional en materia de violencia de género en México. Leyes estatales y locales. Alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM. La AVGM es un mecanismo de protección establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se activa en aquellos estados donde existen altos índices de violencia feminicida y otras formas graves de violencia de género. Ley de Víctimas 2013. Reforma al Código Penal. En muchos estados mexicanos se han realizado reformas Al Código Penal. al Código Penal para tipificar y sancionar de manera específica el feminicidio y otras obrar. formas de violencia. Y otras formas de violencia de género. Bueno, esto es importante porque, bueno, esto nos concierne más en nuestro contexto. La ley principal es esta, Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esa es como la ley principal que rige nuestra normativa de protección a las mujeres víctimas de violencia.
Y de ahí, bueno, se han hecho algunos ajustes o algunas leyes que son más locales. A pesar de estos avances legislativos, México enfrenta desafíos en la implementación efectiva de las leyes. O sea, eso es bien importante porque una cosa es que existan las leyes, ahí están, y otra que se respeten y se lleven a cabo. Y en la garantía de acceso a la justicia y a los servicios de atención para las sobrevivientes de violencia de género. La impunidad, la falta de recursos y capacitación especializada para los funcionarios encargados de aplicar la ley y la persistencia de estereotipos de género son algunos de los obstáculos que aún deben superarse para combatir de manera efectiva la violencia de género en el país. ¿Qué piensan de esto? Yo creo que aquí entraría como lo que se dice coloquialmente, que no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿no? O sea, las leyes pueden estar establecidas, pero que realmente se estén llevando a cabo, y incluso me atrevería a cuestionar que realmente se haga cierta justicia o cierto proceso legal, eh, pues hay como un mundo abismal, ¿no? Sí, exactamente. Y sabemos que, bueno, sabemos el nivel de impunidad y de corrupción que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, todo ello dificulta que esto se lleve a cabo de una manera justa, ¿no? Y como debe de. Entonces, pues sí, es una problemática importante porque sí, ahí están las leyes, pero bueno, siguen existiendo muchas denuncias a las que no se les da seguimiento. Siguen existiendo muchas personas, sobre todo mujeres, que ni siquiera hacen la denuncia, ¿no? De cualquier tipo de violencia. Entonces, eso nos habla de que pues no se está llevando tan bien el proceso, ¿no? Los demás, ¿alguien quiere comentar algo? Carla, ¿sí? Bueno, yo pienso que esto es algo más que como algo más que política. Eso es algo más profundo, me refiero a que es algo educativo, o sea, que se debería de implementar en las familias, obviamente mexicanas, para que empecemos a reeducarnos, y nosotras que estamos obteniendo esta información, hagamos constatar pues la ley, pero desde lo familiar, o sea, desde lo interno, ¿no? Porque pues sí, existen muchas leyes, pero es como político, o sea, pareciera que con eso se bastara, pero no, o sea, esto es más interno, esto ya es más pues de cultura, profesora, ¿no? Esto es más, es una chamba así bien fuerte. Sí, así es, ¿no? Y por ello es que empezamos a ver todo esto de los roles de género, de la construcción de género, porque justamente tiene que ver con toda una ideología, ¿no? No, ojalá nada más haciendo nuevas reformas y leyes se arreglaran las cosas, pero no. Por supuesto que es importante, ¿no? Porque sí es necesaria la protección del Estado, claro que sí, pero el cambio está desde lo familiar, ¿no? Desde cómo educamos a nuestros hijos, desde cómo nos relacionamos, cómo los niños en la escuela, ¿no? Y después los amiguitos, las amiguitas, y después ya la pareja, o sea, son muchísimos factores culturales y sociales que están ahí atravesando el, cómo nosotros podemos percibir esta situación de la violencia, ¿no? Normalizamos, si nos espantamos, si hacemos algo, si lo invisibilizamos, ¿no? También si pasamos de largo frente a una situación. Paulina, ¿querías comentar algo? Sí, sí concuerdo como totalmente que la educación es la base de todo, ¿no? Amo todo lo que tenga que ver con la educación, pero Ay, yo creo que ahí es ciertamente
es ciertamente complicado, ¿no? E incluso fue un tema, pues, de mucha controversia a lo largo de toda la carrera, porque podríamos enseñarle a los que estamos educando, que en realidad no deberíamos de estarlos educando, ¿verdad? Este, podríamos enseñarles o inculcarles esto que nosotros tal vez estamos aprendiendo, ¿no? Podríamos inculcarles ciertos valores y ciertas cosas, ¿no? Pero si en la familia no se ejercen estos valores y estas cosas, realmente sería un trabajo que nos costaría muchos, 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 muchos años que esto diera resultados, porque sería inculcarlo en los que estamos educando hoy para que el día de mañana que sean padres de familia, entonces ya lo inculquen a sus hijos, porque los papás no están en una perspectiva de aprender de los niños del todo, ¿no? Entonces, el quitar estas ideas muchas veces de papás, y yo he trabajado con papás de niños que piensan que todo se los tiene que resolver la maestra, ¿no? O que todo se los tiene que resolver el terapeuta y que por eso te estoy llevando a terapia. Y hablo de una terapia a caballo. Entonces, ahí es mucho esta parte de, pues sí, como de la familia, ¿no? De qué tan arraigado está. Sí podría ser un comienzo, tal vez, el inculcárselo a los niños, pero no sé, creo que desde mi punto desde mi punto de vista y con una vaga idea, tal vez sería probablemente más favorable inculcarlo en los jóvenes que están en proceso como de una planificación familiar, ¿no? A los que están estudiando en la universidad, que de alguna forma pueden ser más abiertos a estas ideas, ¿no? Como ese tipo de gente que tiene la disposición de, porque desafortunadamente tal vez habrá papás que sí lo accedan y que sí lo reconozcan, pero yo creo que son muy pocos. Ujú. Entonces esto no generaría como tal tanto impacto a corto plazo. Sí, eso que mencionas es muy, muy importante y muy interesante. Digo, a mí obviamente como psicóloga me pasa esto que dices, ¿no? Llegan los papás con el niño y llegan con quejas del niño, como el niño está mal, el niño tiene problemas, arréglemelo, ¿no? Casi, casi repáremelo como si fuera un carro, ¿no? Y justamente si no cambia la dinámica familiar, por más que yo haga como terapeuta, en 1 hora a la semana, el niño no va a mejorar ni en la escuela, ni en su sociabilidad, o sea, puede tener pequeños cambios, pero lo que tiene que cambiar principalmente es el entorno familiar. Y esto que dices de los jóvenes, pues sí, probablemente sí, ¿no? Porque además, generalmente los jóvenes están como en este proceso de cuestionamiento, cambio, armarse un criterio, ¿no? Y entonces, tal vez sí sea una población muy importante a la cual, en la cual puede haber un impacto, ¿no? Porque si ellos cambian su mentalidad, pues se van a relacionar de otra manera con sus parejas y obviamente van a educar a sus hijos de otra forma como a ellos les tocó, ¿no? Y pues sí, es un cambio que se tiene que abordar desde muchos lugares, ¿no? Desde muchas posiciones, tanto político como social, como en la casa, como en la escuela, como en las relaciones, como profesionistas también. Pero bueno, ese poquito que podamos hacer desde nuestra trinchera, pues es importante, ¿no? Y de aquí la importancia de esta formación para ustedes, ¿no? Que, bueno, si ustedes van a atender víctimas o sobrevivientes de violencia de género, ya no serán ese típico funcionario que a lo mejor llega la persona y como que no le creen o como que revictimiza, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no te has ido de ahí? Ese tipo de comentarios que justamente lo que hacen es que la persona no regrese, ¿no? Mejor me callo mi problema, me lo guardo y aquí no vuelvo. Entonces, el tener esta sensibilidad y este tipo de educación, pues permite que tengamos otra actitud hacia, hacia las víctimas, ¿no? Otra actitud, otro entendimiento, otra posición más abierta, más sensibilizada, para poder entender que estas situaciones pasan y siguen pasando
y seguirán pasando, esperemos que cada vez menos, pero bueno, para ello, pues quien esté cerca de estos contextos, ¿no? De atención a las víctimas, pues es un primer filtro que es muy importante, ¿no? Que puede hacer la diferencia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vamos a pasar a la siguiente, que ya es la próxima entrega. La siguiente entrega, que es su siguiente actividad. Ay, aquí le puse 20 de noviembre, perdónenme. No, es que es del año pasado. Ahorita les doy la fecha. Bueno, la fecha es el siguiente lunes. El siguiente lunes estamos déjenme checo, me parece que 14, ¿no? Ujú. 14 de abril es su siguiente entrega, ¿sí? Que es el FA2. El FA1 fue la infografía, formación académica 1, y este es el 2. Con base en los temas desarrollados en esta sesión, realiza una reflexión personal acerca de la situación de violencia de género que se vive actualmente en nuestro país. Investiga en los medios y menciona ejemplos reales como estadísticas, notas de periódicos u observaciones que hayas hecho en tu familia o comunidad. El documento se subirá a la plataforma, o sea, al Classroom, ya sabemos. Ujú. Entonces, ¿queda claro de qué va el trabajo? Es una reflexión, no tiene que ser muy extenso. Una cuartilla, cuartilla y media es suficiente. O sea, no, esto que le pongo que investiga, sí, pero tampoco se tienen que hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Simplemente que mencionen, que digan, bueno, yo me puse a investigar en mi estado, pues no sé, en el último mes se han visto tantas denuncias, algo que les llame la atención, alguna nota de periódico o de los feminicidios o algo que ustedes puedan ver en casa o en su lugar de trabajo, en su familia, lo pueden poner ahí en su reflexión. Sí, Paulina, ¿Puede entrar alguna vivencia personal? claro, sí, también, por supuesto. O sea, la idea es que de lo que aprendieron hoy, hagan su reflexión personal, qué se llevan, qué les resuena y cómo esto lo pueden aterrizar a su realidad personal, familiar, social, en su país, o sea, qué les resuena como más aterrizado en lo que ustedes están viviendo o en lo que ustedes pueden observar. Ujú. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Tomás, estuviste muy callado. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece la clase, los conceptos? ¿Algún comentario que quieras hacer? Pues me parece, bueno, la verdad es que se ignoraba, me pareció interesante. Se está cortando un poquito. Sí, le comentaba que me pareció interesante, había algunos conceptos que no conocía y pues bien, hasta el momento bien. Ok, ok, muy bien. Pues entonces, su próxima entrega tienen hasta el otro lunes. Los que no han entregado la infografía, pues háganlo lo más pronto. Y bueno, creo que nada más esto más que no has visto la primera clase, ¿no? Ah, no, la primera sí, la segunda no.
Sí, la Sí, segunda es la que me falta. ok. Bueno, la primera ya la viste, que es ahí todo el encuadre y las entregas que se van a realizar, las fechas. Y bueno, pues entonces ahorita creo que eso sería todo por hoy. ¿Alguien tiene Profesora, así? la próxima sesión es el próximo martes y vamos a tener clase. Ah, es que había por ahí una pausa, ¿verdad? Cierto. Ujú. Dame un segundito. Sí, porque recuerdo que había dos que se iban a suspender. Me parece que la siguiente sí todavía, pero les confirmo ahorita. Estoy viendo aquí. Según yo, había visto el calendario que es la de Semana Santa y la Semana del Estudiante, y la Ujú. próxima semana es Semana Santa. Ok, entonces sí, tienes razón. Pero igual ahorita les confirmo. Estoy abriendo la primera presentación. Bien, es el calendario. Ahí va. Aquí está. Sí, toda la razón. El 15 no hay clase, ni el 20 de mayo. Ok. Entonces nos veríamos hasta el 22, en 2 semanas. Y entonces la entrega, si quieren, para que le tomen fotito, les voy a mostrar la primera presentación para que lo tengan todos. Igual está ahí en la grabación de la primera clase, pero para que lo vean, aquí la infografía, bueno, ya fue hasta el 7 de abril. La reflexión tienen hasta el 14. La entrevista hasta el 5 de mayo. Y el tamizaje hasta el 19 de mayo. Ujú. El examen bueno, más bien el examen es el 18 de mayo. Entonces, si quieren, tómenle una foto, captura, lo que sea. Y el calendario aquí está. Ujú. Entonces, hoy estamos aquí 8. El 15 no hay y luego el 20 de mayo tampoco. Entonces, bueno, sí, nos vemos en 2 semanas. ¿Sí? Vale, profesora, Bien, gracias. entonces, ¿todo claro? ¿Todo claro con las tareas? Cualquier cosa, pues igual ya saben, me pueden escribir por WhatsApp o por correo y cualquier duda que tengan, ¿vale? Entonces disfruten su semana de vacaciones, relájense, distráiganse un ratito y nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Gracias, profesora, hasta luego. De nada, hasta luego. Que tengan bonita noche. Hasta luego.